Hasta ahora hemos hecho un recorrido por el Padre Nuestro y aprendimos acerca del propósito en la oración, la persona en la oración, la petición en la oración, la provisión en la oración. Y hoy nos toca, el tema de hoy es el perdón en la oración. Y recuerde algo muy importante que recalco todas las veces que hemos empezado con esta serie. Estamos en clases de oración. Recuerden que en Lucas capítulo 11 a Jesús le pidieron que por favor les enseñara a orar. Así que Jesús dijo, ok, vamos a ir a clases, les voy a enseñar a orar, y empezó a enseñar acerca de la oración con el Padre Nuestro. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente, porque la idea de Jesús es que aprendiéramos a orar, y en eso estamos, no que tuviéramos una oración ahí que repetimos de vez en cuando de manera mecánica, sino que conociéramos una estructura que haría nuestra oración más eficaz. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, así que no es el que oremos así mucho loco, sino que sepamos orar bien. Así que esto sería una fórmula o una estructura perfecta. Hasta ahora hemos orado así. Mateo capítulo 6 versículo 9. Por eso ustedes deben de orar así. Jesús por eso está orando, por eso. ¿Por qué? Porque le pidieron que les enseñara. Por eso ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 12 se incorpora al día de hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y me fui a buscar en otras versiones de la Biblia a ver qué elementos adicionales nos pueden aportar al texto de la versión que estamos leyendo hoy, que es la Reina Valera contemporánea. Y estuve trabajando con la versión de 1960, pero es que se me hace un enredo con vosotros estáis, venís, coméis, venís, montáis. Y entonces esta nos dice lo mismo en una versión más sencilla. Así que Dios habla hoy, nos dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Ahora incorpora aquí un nuevo elemento. Y la Nueva Traducción Viviente dice: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así que en estas tres versiones encontramos que deudas, mal y pecado son sinónimos. Se pueden traducir cualquiera de ellas, pero ahora les voy a enseñar que la traducción de deuda es todavía más importante y tiene un significado, una connotación mayor en lo que Jesucristo está enseñando aquí. Hasta ahora estamos orando al Padre, y voy a decirles algo que tal vez usted no lo había notado. El Padre Nuestro está siendo enseñado a hijos de Dios. Por eso Jesús dijo: cuando oren dirán Padre Nuestro. La oración no es para incrédulos. Un incrédulo nunca podría orar así, porque Dios no es su Padre. Jesús le está enseñando a gente que ha entendido y ha comprendido que Dios es el Padre y que está amándolo y está deseando que venga su reino y que se haga su voluntad. Alguien que no desea esos dos elementos que he mencionado no puede entender la profundidad del Padre Nuestro, y mucho menos de este texto que hoy vamos a leer. Así que lo que están orando son los hijos. Tienen que tener eso muy claro, porque si no le va a complicar la oración. Muy bien. Así que a simple vista el versículo 12 no parece ser la mejor parte del Padre Nuestro, porque hasta ahora hemos estado muy bien. Le hemos dicho Padre Nuestro, le hemos dicho venga tu reino, hágase tu voluntad que es buena, perfecta y agradable, y le hemos dicho que nos dé el pan de cada día. Pero hasta ahora no hemos tenido que poner nada, no hemos tenido que pagar un precio por nada. Todo lo estamos haciendo por fe, en fe, según esta oración. Pero aquí en el versículo 12 se incorpora algo. Ahora sí tenemos que hacer algo. Ahora recuerde algo muy importante. El Padre Nuestro en su estructura está diseñado para orarse todos los días. Esto quiere decir que todos los días debemos de entender esto, y ahora les voy a explicar. No es que todos los días vamos a pedir perdón.
pero todos los días tenemos que recordar cómo fuimos perdonados. Porque sí, todos los días alguien nos va a recordar que tenemos que perdonar. ¿Me sigue? Bien. Ahora, hasta ahora no había que poner nada. Y en el versículo 12 la cosa se pone cuesta arriba. Aquí es donde la chancha tuerce el rabo, donde se despeinó Tere y la mula botó a Genaro. Todas juntas. Increíblemente, Jesús, de todos los párrafos, textos, oraciones, principios y fragmentos del Padre Nuestro, solo hay una que explica. Las demás las deja así como las puso. Pero el versículo 12 es explicado por Jesús en el versículo 14 y en el versículo 15. Ahora, ¿por qué Jesús se tomaría tiempo de explicar solo uno de esos párrafos o de esas oraciones? Yo creo que es por dos razones esenciales. Una, porque esa parte, ese concepto de oración no estaba en la cultura hebrea. Los hebreos en su devocional diario, en sus oraciones de 3 veces al día, por eso es que los judíos decían que uno debía perdonar 3 veces al día, porque oraba por lo menos 3 veces al día. Entonces decía, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y ellos decían 3. O sea, las 3 veces que oras. O sea, exactamente el 100% de las veces que oras, según su costumbre. Bien. Así que ellos tenían más o menos un Padre Nuestro, pero no tenía incluido el concepto de Padre que Jesús incluye en esta oración, y no tenía un perdona nuestras ofensas. No lo tenía. Así que es totalmente nuevo en el devocional que acostumbraban a tener. En Mateo 6:13 el Padre Nuestro termina así: no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal. Y si tenemos ahí, usted ve que está entre paréntesis, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, o por todos los siglos. Amén. Y esto no lo va a encontrar usted en algunas versiones, porque algunos manuscritos más antiguos no tienen esta parte, esto que está entre paréntesis, y unos manuscritos más nuevos sí. Entonces lo determinaron los que hicieron el canon final, que de todos modos no ofende, porque verdaderamente el reino es de Él, el poder es de Él y la gloria es de Él por todos los siglos de los siglos. Así que no hace ningún daño, por eso lo ven en paréntesis. Esto es un chispitas del saber. Bien. Así que de todos los fragmentos Jesús explica y se detiene. Y segundo, la segunda razón, la primera es porque es un concepto nuevo que no conocían los hebreos. Y el segundo, según mi criterio, es porque es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Durante años, yo creo que yo debo tener unos 33 años de conocer al Señor, o sea, lo conocí como a los 5, más o menos. Desde ahí estoy. Y tengo 8 años de ser pastor. Creo que el mes pasado, el 17, o es este mes, creo que julio. Julio. Cumplo 8 años. Muy bien. Ya saben, necesito un carro nuevo. Si alguien quiere un regalito sencillo o algo así por el estilo, puede ver. Yo le digo dónde lo puede comprar. Bien. Así que es una de las cosas más difíciles que he visto que el ser humano puede hacer. Los que ministramos en diferentes ministerios, cuando estamos ministrando es orar por alguien y tomarse un tiempo para ministrarle sanidad en el alma, en el espíritu, el cuerpo, etcétera. Y vamos al perdón, no pueden. Ustedes no tienen idea de lo que hemos visto nosotros. Y le decimos, a ver, bueno, perdone a su papá, y hace, en el nombre de Jesús, y sudan y tiemblan y no pueden. Es increíble. Por eso creo que Jesús se tomó el tiempo para explicarlo, y el Nuevo Testamento está lleno de eso, del perdón. Y ahora les voy a explicar lo que produce la falta de perdón en el ser humano. Interesantemente, ayer que hablamos evidentemente de este mismo tema, porque el de ayer es el mismo que de hoy, hubo gente que cuando terminó la reunión no se pudo levantar de sus asientos y tuvimos que orar por ellos. Ponga atención. Cuando se fueron a levantar no pudieron, estaban pegadas a sus sillas
Y la razón era la oración final que hicimos hoy: no habían podido perdonar. Vea qué increíble. Bueno, impresionante, es creíble. Bien, ahora les voy a explicar un concepto que tenemos que tener bien claro para poder entender el resto de la enseñanza, y es el concepto de deuda. En el versículo 12 del Padre Nuestro, Jesús dice: perdona nuestras deudas. Y en el 14 y 15, que ahora vamos a leer, dice ofensas. Y ahora les voy a explicar por qué. Bien, en griego hay dos palabras. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Hay dos palabras para hablar, para referirse a deuda. La primera palabra tiene que ver con una deuda que se puede pagar. Es legal, es legítima, está bien constituida, pero yo la puedo pagar, yo le puedo hacer frente. Es algo que es fácil de pagar. Bien, la segunda tiene que ver con un término cuando la deuda no se puede pagar. Tiene que ver con quiebra o insolvencia, incapacidad absoluta para hacerle frente a esa obligación. Bien, en el versículo 12 y en el 18 que vamos a ver ahora después, Jesús está hablando de ese término, del que no se puede pagar, del que no hay posibilidad alguna, de la que usted puede resucitar y reencarnar 1800 veces y no ha empezado a pagar el principal. De eso se trata. Así que cuando Jesús habla de cancelar deuda desde el punto de vista del Padre, nunca, póngame atención, nunca se refiere a poderlas pagar. Eso tiene que ver con nuestro pecado. Tiene que ver con indultar, eximir, condonar, olvidar, favorecer, libertar, liberar, descargar, desvanecer, enterrar u olvidar. Nuevamente lo digo, pero sin haber hecho nada para poder pagar. ¿Me explico? No tiene que ver nada con un pago. Tiene que ver con la voluntad del acreedor, no con la voluntad del deudor. ¿Vamos bien? Es impagable. Así que en el versículo 6, capítulo 6, versículo 12 y en Mateo 18, Jesús hace mención a estas dos palabras, a estos dos términos. Miren que en el versículo 14 y 15 de Mateo 6, que Jesús está explicando el versículo 12 del Padre Nuestro. El Padre Nuestro ya terminó y dijo amén. Ahora, 14 y 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, esto es condicional, si lo hacen, sine qua non. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Miren qué interesante. Cuando se refiere a Dios, en el versículo al Padre, en el versículo 12, habla de deudas, y en el versículo 14 y 15 habla de ofensas, y es las que nos hacemos entre nosotros. O sea que entre nosotros las cuentas son pagables, pero con Dios no. ¿Vamos bien o no? No muy bien, porque hay un silencio absoluto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No mucho, yo creo que voy a tener que empezar otra vez, pero no me da chance. Bien, así que entonces tenemos este término. Ahora que ya tenemos este concepto claro, vamos a continuar en la enseñanza de ese versículo. En Mateo capítulo 18, versículo 1, Jesús va a explicar algo. O Pedro va a venir donde Jesús a que le explique algo. Jesús acaba de explicar en el texto anterior qué hacer si un hermano te ofende o alguien te ofende, una persona. Entonces le va a decir que lo vas a llamar y lo vas a hablar con él y lo vas a tratar con testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Pedro entendió que había que perdonar. Él dejó, quedó claro que había que perdonar. Pero entonces mire cómo lo hace, y eso nos pasa a muchos de nosotros, creo que a la mayoría. Capítulo 18, versículo 21. Entonces, ¿por qué? Aprendamos a leer. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús había enseñado acerca del perdón. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? O sea, él entendió que había que perdonarlo. Y como los escritos antiguos o los fariseos tenían de que había que perdonarlo 3 veces, porque 3 veces al día se oraba, ¿hasta cuántas veces debo hacerlo? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, 70 veces 7. Así que mire más o menos lo que Pedro hizo. Señor, ya entendí que debo perdonar, pero después de la 7ª vez, en la 8ª, ¿le puedo partir la madre? O sea, ya entendí que debo perdonar. Lo que no entiendo es la mecánica, porque ¿cuántas veces debo ustedes saben quién es ese, ¿verdad? Cada uno se acordó de alguien, ahora perdonan al final. Así que Jesús no le dice ni las 3 que acostumbraron, eso era parte de los escritos antiguos de los fariseos y escribas, 70 veces 7. Ahora, yo sé que usted ha escuchado muchas veces por qué 77 y el juego, el número y la perfección y todos, pero yo les voy a revelar algo que está en la Biblia y que nos amplía aún más el concepto de 70 veces 7. Esto es un término que se describe como séptuple y aparece 2 veces en la Biblia. Vea que hoy estamos leyendo cosas que aparecen solo 2 veces en la Biblia. Génesis capítulo 4 versículo 23. Lamec es un descendiente de Caín que mató a Abel. ¿Ok? Así que mire lo que dice Génesis 4:23. Y aquí esto les va a volar la cabeza. Dijo entonces Lamec a sus mujeres. Se salva Lamec con sus mujeres de que no había protección ahora contra agresión, pero bueno. Adán, Ada y Sila, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré a un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Hasta cuánto hay que perdonarlo? 70 veces 7. Ahora les voy a explicar para que ustedes entiendan lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Este era un término común, corriente. Era cuando alguien se vengaba más de la cuenta. Y eso es lo que está diciendo Lamec. Lamec está diciendo, si alguien me golpea o soy herido con una heridita así chiquitica, yo mato a ese desgraciado. Mato a un hombre. Así que nadie me venga aquí, macho de Jalisco, ¿ah? Así que si alguien viene, me hiere, se muere. Inmediatamente usted entiende que no hay una proporción entre la herida y matar. Espero que me vayan siguiendo. Si soy golpeado, un golpe, ya no es ni herido, mataré a un joven. Ah, porque el que se mete conmigo, sí las paga. Usted no conoce la de sí, pero porque si me tocan soy una leona, dicen. Soy una leona. Yo peleo por los míos. Y si yo sí me vengo y el que se mete conmigo sabe que va a tener que pagar el doble o el triple, me vengaré más del daño que me ha hecho. Eso es lo que está diciendo Lamec, ¿cierto? Entonces Lamec dice será, y si Caín será vengado 7 veces, que era lo costumbre, Lamec será vengado 70 veces 7. Ahora miren lo que está diciendo, y esto usted nunca lo había entendido así. Le está diciendo, Pedro, ¿conoces, para no decir la palabra mala, ¿verdad? La séptuple. ¿Conoces el principio de séptuple? Es alguien que se venga más de la cuenta en exceso en relación al daño que recibió. Y le hace Pedro, sí. Ahora de esa misma manera te vas a exceder perdonando a la gente. ¿Eh? De esa misma manera. ¿Cuántas? Más de las que te ofenden. Si el séptuple ofendía y mataba, con tu obra, con tu misericordia, vas a perdonar las veces que sea y más allá. No era un asunto de números, era un asunto de concepto. Así que Pedro,
no vas a contarlas, siempre te vas a exceder. Estos se excedían para el mal, tú te excedes para el bien. ¿Entendieron? Y eso es gratis. Bien. Ahora, Mateo capítulo 18, ahí mismo, después de eso, Jesús va a explicar para que entiendan. Y aunque ustedes no lo sepan, en Mateo capítulo 18, versículo 23, Jesús está ampliando el concepto del Padre Nuestro en el versículo 12 y la explicación que hace o la ampliación que hace en el versículo 14 o 15. Espero que me vayan siguiendo con los versículos. Versículo 12, Padre Nuestro. Versículo 13 termina el Padre Nuestro. Versículo 14 y 15 Jesús hace una ampliación del versículo 12. ¿Estamos bien? Bien. Ahora Jesús está hablando acerca del perdón. Está trabajando con Pedro. Pedro no entendió, como les dije ahora, pero ahora le está diciendo: te excedes en la bondad, porque el reino del cielo, de los cielos, es exceso de bondad. Si es que puede haber exceso. Nunca hay exceso de bondad. Así que en el 18 Jesús está tomando el tiempo para que a través de una parábola los que escuchan, los que hoy leemos, podamos comprender aún mayor el reino de los cielos. Capítulo 23, capítulo 18, versículo 23. Por eso, recuerden que cuando Jesús dice por eso es por lo que acaba de pasar, por lo que acaba de decir, por lo que me acabas de preguntar, por lo que acaba de enseñar. Por eso. Entonces viene ligado. El reino de los cielos es semejante. Semejante es, se parece, funciona igual, tiene los mismos principios. No es una foto exacta, pero la aplicación sí es exacta. Un rey que quiso hacer cuentas, este término cuentas tiene que ver con términos contables, financieros, con calculadora, con Excel. ¿Ok? Hizo cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Más o menos ese dinero a valor presente hoy serían 58 millones de dólares. Yo creo que aquí no hay nadie que los tenga. Y si los tiene, me avisa para hablar con usted acerca de una soda que vamos a hacer un día de estos, para que bendiga el resto del pueblo, ¿va? Bien, 58 millones de dólares. En el concepto de salario, tendría que trabajar, ponga atención, 160,000 días. ¿Cuántas veces hay que resucitar para pagarlo? 160,000 días. ¿Se acuerdan cuando hablé de una deuda que no se puede pagar? Esta es la segunda vez que Jesús utiliza ese término. O sea, voy a resumirlo. Vino un hombre que tenía una cuenta que no se podía pagar. ¿Les quedó más fácil? Como este hombre no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran. Así se pagaban las cuentas antes. Agradezca ahora que solo lo ejecutan. Antes iba usted en la cuenta. Es más, no tenga deudas. Bien. Junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. No era que iba a pagar la deuda, sino que se daba por pago. Pero aquel siervo se postró delante de él y suplicó: perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo así, para que me expliquen, para que me entiendan. Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¿Cuánto tuvo que pagar él? ¿Cuánto? Nada. Era una deuda impagable. Así que el rey decide voluntariamente que quede en cero. Eso es misericordia. Eso se llama gracia. ¿Entiende usted que para ser perdonado por Dios usted no hizo absolutamente nada? Este somos usted y yo. Pero también muchos son los que siguen. Esa parte no les gustó. El rey de aquel siervo se compadeció y lo dejó libre y le perdonó. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus siervos que le debía. ¿Sabe cuánto le debía? 100 días de salario.
Una deuda pagable. Póngale que tuviera que ponerle muchos, 200 días de brete, pero era pagable. 160,000 días de trabajo a 100. Y agarrándolo por el cuello le dijo: en el nombre de Jesús, hermano, no. Agarrándole por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. O sea que fue pagada a través de una oración y una súplica nada más. ¿No deberías tú tener misericordia de tu siervo como yo la tuve de ti? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y muy enojado el rey entregó a los verdugos. Los verdugos eran para torturar, verdugos para torturar, no para matar, porque vea lo que dice el texto, hasta que pagara todo lo que debía. O sea, tenía que estar vivo para que pagara. Entonces no lo mandó donde la tortura o la cárcel para que lo mataran, sino para que lo torturaran. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagaran. ¿Ok? Así también, oiga, ponga atención, así también o así igual o de la misma manera mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan todo de corazón a sus hermanos. Ahí. Ahora, yo no sé qué hay que interpretar aquí, por si acaso. Porque Mateo capítulo 12 y 14 y 15 y como diría mi mamá, están clarititicos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, creo que los dos ejemplos están claros, ¿les parece? Está claro. No hay mucho que explicar, pero sí hay una parte que explicar ahí que no todo el mundo entiende y es la que vamos a entrar. Nos dimos cuenta del perdón, de la misericordia, de la gracia y cómo el primero era una gran ratica y fue mandado a donde los verdugos para que lo torturaran. Pero dice al final, y yo creo que esto es algo que la gente no le pone atención a este texto: y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre. Les voy a explicar algo. Si hay algo que esclaviza y produce un dolor eterno y aún trae espíritus ministradores, pongan atención a lo que le estoy diciendo, es la falta de perdón. Ahí dice que vendrán los verdugos. ¿Para qué? Para torturarte. Y si hay algo que produce tortura eterna en un ser humano, es la falta de perdón. Así que no es que Dios, porque Dios no te va a mandar a una cárcel con verdugos, sino que usted mismo se llevará a una cárcel con los verdugos que usted escogió, y es la falta de perdón. No sé si lo habían notado, pero eso es lo que dice ahí. Ahí dice que si no perdonas, te meterás en una cárcel con verdugos. Y los que trabajamos en esto y ministramos en esto, sabemos que eso es cierto, que es una verdad, que no solamente tiene una connotación bíblica, sino que podemos experimentarla en cientos de personas que hemos visto que no han perdonado por años. Y los hemos visto también salir de las cárceles y decir: ¿por qué no lo hice antes? Pero hoy va a ser el día en que lo vas a hacer y vas a salir de esa cárcel y no van a haber más verdugos sobre tu vida en este día. Bien, así que Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura
que podría estorbarles y hacer que muchos sean contaminados. Una persona herida no solamente se contamina a sí misma, sino que contamina a los demás. Una persona con falta de perdón es iracunda, se enoja, agrede, es violenta, porque en su mente va a pasar algo. Y les voy a dar la psicología de las deudas. Les voy a decir cómo operamos los seres humanos. Las deudas se pagan, eso está claro. Las ofensas y las faltas contra mí se castigan. Esa es la psicología del ser humano. Las deudas me las pagan porque me las pagan. Y el que me ofendió y me maltrató sufrirá y pagará de la misma manera en que yo sufrí, y 70 veces 7. Pero a la disconversa, no en lo bueno sino en lo malo. Así operamos. Así que nosotros estamos convencidos, humanamente hablando, de que el dolor que nosotros hemos tenido desde que nos hicieron el daño, el día, todos los años que he sufrido y los que sigo sufriendo, alguien debe pagar por ellos. Y creemos que es no perdonando, cuando es todo lo contrario. No hay daño más grande que usted le pueda hacer a su enemigo que saludarlo y decirle que Dios lo bendiga. Si quiere vengarse, véngase así. Ahora, pero en nuestra psicología, alguien tiene que pagar el daño, alguien tiene que pagarlo. Por eso las personas que no se han perdonado y no han perdonado, tienen raíces tan profundas, tan arraigadas de amargura, y les cuesta tener relaciones con amistades y sentimentales sanas. Están bajo esa prisión, bajo esa atadura. Y relacionamos, miren, aún los cristianos, y estamos hablando para cristianos, aún los cristianos que conocemos el perdón de Dios, a ver, recojo, que creemos conocer al Señor, seguimos insistiendo en nuestro corazón que alguien tiene que pagar por lo que hizo. La pregunta es, ¿pagaste tú el daño que hiciste al Dios de tu vida? ¿O se te perdonó gratis? Porque sería muy injusto que yo reciba gratis mi perdón, pero le exija a los otros que paguen, como el caso que leímos de Mateo 18. A mí me libraron gratis, pero tú me pagas. Muchos de nosotros vivimos así. Muchos de ustedes viven así. Ahora, quiero decirles que alguien sí pagó el precio. Alguien sí pagó el precio. Isaías 53:4. Si quieres saber algo, todo el mal que usted hizo, acumulado en toda su historia, y que yo he hecho, y todos los que estamos aquí, y el mundo entero, todo el mal que usted hizo y todo el mal que a usted le hicieron, alguien sí fue castigado. 53, capítulo, versículo 4. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males. ¿Quién? Jesús. Llevará sobre Él nuestros males. Y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. ¿Usted sabe quién tenía que ser el herido, el humillado y el azotado? ¿Quién? Diga su nombre. Diga su nombre otra vez. Era usted y yo. Yo lo dije 2 veces. Alejandro, ok. ¿Me van entendiendo que alguien sí fue castigado? Cuando usted piensa que alguien tiene que haber sido azotado y maltratado y humillado por lo que usted vivió, piense que alguien ya lo hizo. Y fue Jesús.
pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. ¿Usted sabía que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban humillando, cuando los estaban ofendiendo? Voy a poner algo muy gráfico, pero tal vez usted nunca lo ha entendido así. La ira y el enojo, este concepto es muy claro. En la Biblia se llama propiciación, si usted no ha llevado discipulado. Y es que Dios tenía un enojo, una ira santa por la maldad del hombre. Y en lugar de castigar a toda la humanidad, agarró a su hijo y le hizo así, aunque usted no lo crea. Y Jesús dijo: está bien, Padre, si no los golpeas a ellos, me golpeas a mí, pero a ellos no los toquemos. La ira, ahí dice el castigo de Dios que correspondía a la humanidad, le cayó a Jesús. Por eso fue humillado, maltratado, azotado, herido. Ahora, ¿usted cree que alguien debe pagar por sus pecados? Sí, alguien ya los pagó. ¿Y usted cree que alguien debe pagar por las ofensas y el daño que te hizo? Alguien sí lo pagó. Y lo único que te está diciendo es que yo quiero que seas libre. Ahora les voy a explicar. Hoy nos vamos a atrasar unos 8 minutos porque tenemos Santa Cena. Les voy a explicar esto que quiero que me pongan mucha atención. Pero tienen que ponerme mucha atención porque le voy a graficar la salvación. Y estoy seguro que muchos de ustedes no la han visto así. Otros creo que sí. Habían 3 hombres que habían robado, que la sociedad no los quería y los iba a crucificar. Uno de ellos no solo robó, sino que era un rebelde, sino que mató a alguien, era homicida, y estaba en la cárcel para ser llevado a crucificar. Esto les va a volar la cabeza. Así que este señor que se llamaba Barrabás, ¿se acuerdan quién era? Por si no lo sabía, fue al que cambiaron por Jesús, o a Jesús por él. Quiere que usted lo vea. Ahí estaba Barrabás sentado en su silla. No sé si esta ratica estaba arrepentido o no, pero ahí estaba. Él sabía que tenía que pagar el precio de haber matado. Así que moriría en la cruz en horas por su pecado. Y ahí está sentado solo en su celda, atado, amarrado, encadenado, y oye donde vienen los soldados, el carcelero con las llaves, y dice: ok, en unas horas seré crucificado, moriré de la forma más horripilante que un ser humano pueda morir, porque la cruz no fue un instrumento para matar, era un instrumento para hacer sufrir mientras usted muere. Imagínense que ahí estaba Barrabás sentado y oye las llaves del carcelero donde se abren. Abre la puerta y le dice: ¿vienes para matarme? Y le dices: no, vengo para soltarte. Y pregunta a Barrabás: ¿por qué? Porque al que van a matar en lugar tuyo está allá afuera y se llama Jesús. Wow. Y Barrabás dice: no lo conozco, no sé quién es. Sí, pero lo que te tocaba a ti lo va a llevar él. Y hoy no morirás, sino que no solamente no morirás, sino que quedaste libre a causa
es salvo? ¿Lo había entendido hace algún día? Usted no hizo nada, ni yo. Alguien inocente murió mientras usted y yo esperábamos en la cárcel para ser crucificados. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero hacer dos cosas con usted hoy. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados, mis rebeliones, mis inmundicias, mis blasfemias, todo lo malo que he hecho contra ti, oh Dios. Siendo un Dios bueno, perdóname. Gracias porque yo era como Barrabás, pero abriste con tu amor y misericordia, abriste la celda donde estaba y me diste libertad sin haber hecho yo nada, aún sin haberte conocido. Ya tú habías muerto por mí. Y yo quiero que haga algo. Abra su boca hoy y perdone. Pero no lo piense, tampoco lo va a gritar porque no sabemos quién y no queremos saber quién era. Pero abra su boca y diga: yo perdono a. Anúncielo con libertad. Le voy a pedir al Espíritu Santo ahora, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, comienza a ministrar el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo de toda persona que está encadenada en cárceles con verdugos por años, Señor. Pero hoy es el día de su liberación y no está en las manos de Dios, quiero decirte, está en tus manos perdonar, así como Jesús, como el Padre te perdonó. Y va a haber quebrantamiento. Hay muchas personas que ya están quebrantándose porque el Espíritu de Dios está ministrando el perdón para su liberación. Y no entre en una negación de que no tengo nadie. Dígale al Espíritu que le revele. Ayer conté esto, ayer estuve en mi casa solo. Siga pensando en el perdón. Y siempre me pregunto por qué un día escuché la voz de Dios y acepté ser pastor. Siempre me pregunto para saber por qué lo estoy haciendo. Y me respondí a mí mismo, creo que el Espíritu me estaba hablando. Por la enorme bendición de ver a personas que por años han estado atadas, tristes y afligidas, y ver cómo conocen al Señor y sus vidas son cambiadas. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, para que pudieras conocer al Dios de tu libertad y tu salvación.